¿Cuáles son las pruebas estadísticas del fraude? Si no hemos visto, ni María Corina ha visto todas y cada una de las actas. No las han visto. Porque allá hay algunas actas publicadas en la página de María Corina, ¿quiere decir que hubo fraude? No. Les voy a poner un ejemplo aquí en México. Si nosotros hubiéramos sacado las boletas de Aguascalientes, del estado de Aguascalientes, para medir la elección presidencial, y esa hubiera sido la métrica para decir es que hubo fraude porque en Aguascalientes la presidencia de la República la gana Xochitl Gálvez, me van a decir que entonces esa es la realidad absoluta. Estoy hablando de Aguascalientes. Estoy hablando de Aguascalientes, que es un estado. En el estado de Aguascalientes, en México, ganó Xochitl Gálvez la presidencia de la República. Es el único estado en donde gana Xochitl Gálvez la presidencia. Si eso lo ves como un ejercicio y empiezas a publicar todas las actas de Aguascalientes en redes sociales y dices, es que ahí están todas las actas que dicen que ganó Xochitl Gálvez, pero en Aguascalientes. México tiene 32 entidades federativas. Necesitamos, para valorar qué es lo que pasó, necesitas todos los resultados electorales. Necesitas no solamente los resultados de Aguascalientes, necesitas los de todos los estados. Esa es exactamente la misma pregunta que está ocurriendo en Venezuela. No porque tengas algunas actas, quiere decir que tienes todas las actas. El problema está con el CNE, exactamente. Dice el gobierno de Venezuela que hay un hackeo porque hay un intento justamente de ingresar a la plataforma, dicen que desde otros países y que Macedonia, particularmente que desde Macedonia, y que están intentando ingresar para boicotear la página y eso es lo que ha impedido que se conozcan las actas. Pero en cuanto a procesos electorales, lo expliqué y lo vuelvo a explicar, el proceso electoral de Venezuela es un proceso electoral largo. Es un proceso que tiene más de 18 auditorías. Más de 18 auditorías tiene el proceso electoral en Venezuela. Y es un proceso que va desde los testigos, o sea, lo que serían los representantes de los partidos políticos aquí en México, son los testigos que tienen sus comprobantes pues del resultado. Aquí en México serían nuestras sábanas electorales, pónganle. Y lo que hacen es que pues tienen que coincidir todos los números con las actas que tienen los testigos, con los números que están impresos, con los que se registraron en la página del CNE, todo tiene que coincidir. Si hay un fraude, eventualmente nos vamos a enterar, así sea hoy, mañana o en 30 días, que es el proceso. O sea, todavía Venezuela tiene 30 días tiene Venezuela para determinar así, entregar así definitiva, así tan, aquí está la última auditoría del proceso electoral. 30 días. Estamos en el segundo día electoral, o sea, estamos en el segundo día después de la elección y ya queremos que nos den los resultados definitivos con las auditorías restantes, que es un proceso que tarda 30 días, queremos que nos lo hagan en 2. ¿Por qué? En 20 años ha funcionado exactamente igual. Háganse ustedes estas preguntas, estoy meramente con datos. 2. Si hay un fraude, eventualmente no van a coincidir los datos, porque el CNE podrá publicar una cosa, pero los testigos tendrán sus comprobantes donde dice otra cosa, que son las actas que ha ido recuperando María Corina, porque el CNE no ha entregado nada. Entonces, ¿de dónde salen las actas que María Corina está publicando en su página? De los simpatizantes de su movimiento que fueron testigos y que tienen los comprobantes. Son los que están escaneando, son los que están subiendo. Evidentemente, o sea, ahí están apareciendo. Tú te metes a la página de Venezuela, de María Corina en particular, y habrá algunas actas que sí aparezcan y habrá otras que no. No podemos decir que porque las actas que aparecen en este momento, algunas traen la votación a favor del mundo, quiere decir que estadísticamente ya hay prueba fehaciente de un fraude, porque ni María Corina tiene todas las actas ni el CNE las ha publicado. María Corina está juntando las actas de los simpatizantes, de su gente que tiene el comprobante. Son las que están subiendo. Ahí están. Ok. Vamos a decir entonces que porque las actas que María Corina está publicando son todas las actas. No, tampoco podemos. Vámonos a un ejercicio meramente estadístico. No podemos hablar de absolutos si no tenemos todas las actas. No podemos hablar de un fraude si no tenemos todas las actas. En este proceso, 30 días, nos vamos a enterar si efectivamente hubo fraude o no, porque las actas de María Corina
tendrán que ser exactamente las mismas actas del CNE y ahí vamos a tener que determinar. Punto. Esa es la discusión en este momento. No me pueden decir que hay prueba fehaciente de que hubo un fraude cuando los comprobantes que ha estado subiendo María Corina demuestran que hay personas que tienen sus comprobantes. Puse justo el ejemplo mexicano para entender esto. No podemos decir que Xóchitl Gálvez ganó una elección en México si nos basamos solamente en los resultados de Aguascalientes. No puedes hacer eso y funciona igual en Venezuela y funciona igual en casi todo el mundo, menos en un país, que es Estados Unidos. Porque me encanta cuando hablamos de elecciones, me gusta mucho cuando hablamos de elecciones, pero Estados Unidos siempre me lo ponen como el ejemplo de del mayor acto de democracia. ¿De verdad en Estados Unidos hay una flamante democracia? ¿Qué es el colegio electoral? Todos lo sabemos, ¿no? El colegio electoral es un proceso que incluye la selección de los electores, la reunión de los electores que votan por el presidente y vicepresidente y contar los votos de los electores por parte del Congreso. Aquí te explica cómo funciona. Esta es la página del sitio oficial del gobierno de Estados Unidos, para empezar. Pero hay una parte que a mí me encanta de las elecciones de Estados Unidos. Situaciones inusuales del colegio electoral. Debe recordar que las elecciones presidenciales no se deciden por el voto directo de los ciudadanos. O sea, ¿cómo? ¿Podemos decir que es un fraude? No, porque ese es el sistema electoral de Estados Unidos, así funciona. No, el que haya ganado un candidato por voto popular no quiere decir que ganó la elección de Estados Unidos. Un candidato podría ganar la votación en el colegio electoral y perder el voto popular. Eso le pasó a Trump contra Hillary. Hillary ganó el voto popular, pero Trump ganó el voto del colegio electoral y por eso fue presidente de la República de Estados Unidos. Por eso fue, así de sencillo. Entonces, ¿queremos comparar procesos electorales? Claro, comparemos procesos electorales, pero cada proceso electoral tiene distintas, pues tiene sus características que son decididas por los ciudadanos y que son modificadas por sus respectivos congresos. No podemos obligar a Estados Unidos a cambiar de proceso electoral y tampoco podemos obligar a Venezuela a cambiar de proceso electoral. Lo que me resulta muy interesante es que, yéndonos a datos, en el caso particular de Venezuela, Venezuela lleva con el mismo sistema electoral 20 años y en el 2015 perdió el Congreso. ¿Eso quiere decir que hay una dictadura? Por supuesto que no. ¿Qué es una dictadura? La dictadura es la concentración de poder en una sola figura mediante la violencia y la represión. Si tienes un Congreso y no es un Congreso que sea del mismo partido, ¿cómo es posible que hables de una dictadura? Perdón, pero vamos a, insisto, el sentido más básico, que es el sentido común. Venezuela, el chavismo ya perdió el Congreso una vez. Lo ha perdido. Y lo perdió mediante el mismo sistema electoral del que hoy se están quejando, porque no le han modificado absolutamente nada al sistema electoral. La diferencia es que hoy no podemos hablar, nadie puede hablar de un fraude hasta que no tengamos los resultados completos, hasta que no tengamos las actas publicadas por el CNE y entonces que María Corina puedan hacer este cruce de las actas y verificar el resultado. ¿Cuál es el problema? Que mientras se resuelve el tema de las actas, está la narrativa internacional incendiaria en el caso de Venezuela y la información que se obtiene es poco objetiva. Así que en pro de darles un poco más de objetividad a esto, voy a dejar de opinar respecto a lo que yo pienso sobre Venezuela y vamos a hablar sobre qué tan represor, qué tan dictador es Venezuela y el régimen del chavismo o el régimen de Maduro comparado con el país más libre del mundo, que es Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Me voy a ir con datos muy particulares sobre Venezuela que son parte de la narrativa del por qué creemos que Venezuela es un régimen opresor y dictatorial. Parte 1, datos de Venezuela. Empecemos con la violencia. La violencia en Venezuela es uno de los factores por los que dicen es que hay una dictadura. Violencia. De 1999 a la fecha, o sea, lo que es el régimen del chavismo, se han dado 330,000 muertes. 330,000 muertes en lo que va del chavismo del 99 a la fecha. Particularmente en el 2023 se registraron 26.8 muertes por cada 100,000 habitantes. Eso quiere decir que en el 2023 hubo 6,973 muertos.
¿Cuál fue la cifra más alta de muertos por año? Fue la del 2018 con 14.336 muertos. En el caso de represión, Venezuela se considera un estado represor. ¿Por qué? Por las muertes que se han dado en manos de las fuerzas de la ley en contra de aquellos que protestan. Por ejemplo, en este proceso en particular, en el proceso electoral, las protestas que se han dado por el proceso electoral en Venezuela en 2024, se habla de 6 muertos confirmados y 749 detenidos. En 2022 se reprimieron 114 protestas en 21 estados de Venezuela. Hubo 21 personas heridas y 35 manifestantes detenidos. Particularmente entre 2017 y 2021, 1.654 agresiones fueron registradas en contra de los defensores de derechos humanos. Y el tercer punto de Venezuela para decir es que es un estado represor y es un estado que le ha hecho daño a los suyos es el tema económico, es la pobreza. ¿Cómo está la pobreza? Pues sí, hay un estado de pobreza donde tienes un ingreso promedio por mes de $231. Aproximadamente el 51.9% del país está sumergido en la pobreza. Pero, ¿qué es lo que pasa del otro lado? ¿Quién es Estados Unidos? Estados Unidos es un país, es considerado el país libre. Bueno, pues en Estados Unidos, el país libre, ¿cómo anda el tema de la violencia? Desde 1990 se han registrado más de 1 millón de muertes. Y estoy hablando de muertes violentas. Desde 1990, más de 1 millón de muertes violentas. ¿Cómo andamos con el tema? Particularmente violencia de arma. Solamente en 2023 hubo 18.854 muertes por arma. Solamente en el 2023. A eso sumémosle la muerte por sobredosis en Estados Unidos, que es una enorme epidemia. Tan solo en el 2023 murieron 107.500 personas por sobredosis. En Estados Unidos, el país más libre, es uno de los países también más violentos. Venezuela, ¿cómo anda en muertes? Venezuela, por solamente volver a hacer el comparativo de cifras, mientras en Venezuela en el 2023 se registraron 26.8 muertes por día y en total hubo 6.973 muertes violentas. En Estados Unidos las muertes se dividen de la siguiente manera: 18.854 muertes por arma, estos tiroteos en donde murieron niños, donde murieron maestros, donde murieron muchísimas personas, y en el mismo año están registrados 107.500 personas muertas por sobredosis en el país más libre. En el país más libre, donde no reprimen a nadie, según no sé quién dijo, es un país que ha detenido a más de 2.400 personas por protestas en contra del genocidio en Gaza. Y estos son recientes de este año, por cierto. Las protestas de este año en Estados Unidos han dejado un saldo de 2.400 detenidos. Solamente estamos hablando de los detenidos por protestar en contra del genocidio en Gaza. Por el asalto al Capitolio, que son justamente esas imágenes, hubo 5 muertos y 950 arrestos. Cuando fueron las movilizaciones masivas por el asesinato de George Floyd, Trump desplegó a más de 69.000 elementos de la Guardia Nacional y hubo 14.000 arrestos. 14.000 arrestos. Comparando con el caso de Venezuela, vamos a volverlo a decir, en Venezuela hay 6 muertos por protestas en elecciones del 2024 y 749 detenidos. En el 2022 se reprimieron 114 protestas y entre el 17 y 2021 hubo actos de agresión en contra de defensores de derechos humanos de 1.654 registros. En Estados Unidos, tienes más de 2.400 detenidos por protestas pacíficas en universidades en contra del genocidio en Gaza. Tienes el asalto al Capitolio que dejó 950 arrestos y 5 muertos. Tienes el caso de George Floyd que desplegó, donde Donald Trump desplegó más de 69.000 elementos de la Guardia Nacional y hubo 14.000 arrestos. Y ojo, no estoy ni siquiera mencionando las muertes provocadas por las guerras que inicia Estados Unidos. Esas ni las he mencionado, ¿eh? No he tocado Afganistán, no he tocado la propia guerra de Gaza, no he tocado ni siquiera el tema de Ucrania, no he mencionado esas guerras y muchas otras. Y tampoco he mencionado las protestas de años en contra del racismo.
en Estados Unidos, porque ese es otro boleto. Me estoy yendo a los datos más recientes de los últimos 5 años en Estados Unidos. Estados Unidos ha acumulado más casos de represión que Venezuela, pero obviamente no vamos a decir que Estados Unidos es un estado represor. ¿Quiénes somos? ¿Estados Unidos? Por supuesto que no, pero eso, claro, no se menciona. Y particularmente en Estados Unidos, un tema del que poco se habla es la pobreza. También hay pobreza en Estados Unidos, pero no se mide igual. No podemos medir la pobreza igual para todos lados porque dependemos de población. Mientras Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes, Venezuela tiene 21 millones de habitantes. Y han salido de Venezuela 7, casi 8 millones de migrantes. Entonces, no puedes hablar del mismo nivel de pobreza. No podemos hablar del mismo nivel de pobreza porque Venezuela tiene un bloqueo por parte de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene bloqueo por parte de nadie. Estados Unidos, pese a eso, sí tiene pobreza. ¿Y cómo es la pobreza? ¿Cómo se siente? ¿Cuánto es el ingreso de pobreza en Estados Unidos? El ingreso anual promedio de una familia de 2 adultos y 2 niños que se consideran que están en pobreza debe ser menor a $26,000 anuales, que más o menos en promedio son 489 mil pesos mensuales. Eso, el que una familia lo gane al año. Si una familia al año gana 489 mil pesos, o sea, 489 mil pesos al año, se considera que está en pobreza. Y ese es el máximo. ¿Cuál es el ingreso de una persona? Por una sola persona, ¿cómo se considera que está en pobreza? Si el ingreso de una persona es inferior a los $15,000 al año, que estamos hablando de unos 297 mil pesos al año, se considera que vive en pobreza. Estas son mediciones internas de Estados Unidos. La medición internacional que ha intentado establecer el Banco Mundial es que una persona que tiene un ingreso diario menor a $2.1 es una persona que está en pobreza. Bajo esa lógica, el 1% de la población, si nos vamos a esa medición del Banco Mundial de Estados Unidos, está en pobreza extrema. O sea, el 1% de la población de Estados Unidos está en una situación de pobreza extrema porque ganan menos de $2.1 diarios. Si nos vamos a la medición de pobreza que tiene el propio Estados Unidos, estamos hablando de 12% de la población de Estados Unidos está sumergido en pobreza, el 12%. Eso quiere decir que el 12% o gana menos de $15,000 al año o gana una familia de 4 personas menos de $26,000 al año. Así es como se ve la pobreza en Estados Unidos. No podemos decir que es igual, pero esas son las condiciones. Yo quiero volver a insistir. A Estados Unidos no le podemos llamar represor ni dictador, pese a que tiene un sistema electoral en el que no gana el voto popular, gana el voto del colegio electoral. Y no le podemos decir que es un sistema dictatorial. Tampoco podemos decir que Estados Unidos vive en un sistema dictatorial porque no tienen una reelección, sino que tienen un presidente que puede elegirse para un segundo término. O sea, tienes 4 años y puedes buscar un segundo periodo por otros 4 años. No es una reelección y no podemos decir que es un sistema dictatorial. Tampoco podemos decir que Estados Unidos es un país represor, pero deberíamos. Porque en Estados Unidos no les tiembla la mano cuando tienen que salir a reprimir manifestaciones. Lo han hecho con manifestaciones de estudiantes que están defendiendo algo que me parece completamente legítimo y justo, que es ir en contra de la violencia que se está dando en Gaza. 2,400 detenidos. Cuando salieron a protestar por el caso del asesinato de George Floyd, las protestas al final terminaron con 14,000 arrestos y Donald Trump desplegó a más de 69,000 elementos de la Guardia Nacional. Pero nunca nadie ha etiquetado a Estados Unidos como un país represor. Es más, los vemos como el país valiente que se atreve a ponerle un alto. ¿Pero un alto a quién? ¿A la insubordinación o a la protesta pacífica? Y nadie critica a Estados Unidos. No está sobre la mesa esa crítica. Y debería. Porque no solamente estamos hablando de Estados Unidos, el país que está detrás de casi todas las guerras modernas y que ha provocado millones de muertes en otros países, sino estamos hablando del país que en su propio suelo tiene sus propias batallas. Tiene una epidemia de fentanilo.
107,000 personas muertas solamente por sobredosis en el 2023. 18,854 personas muertas por no establecer un control de armas. Política de Estados Unidos, porque segunda enmienda. 18,854, y es la cifra más baja, porque en años pasados había registrado más de 20,000 muertes. Estados Unidos, por no tener un control de armas. Y nadie critica a Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque Estados Unidos es justamente el que tiene el control de la narrativa. Todo lo que les comenté hace un ratito, estos comparativos que todavía hubo alguien que dijo que no los entendía, ya están en mi cuenta de X, los acabo de subir y también se los voy a compartir por Telegram y esta imagen también la voy a subir a YouTube y a todas las redes sociales. Aquí está este comparativo, solamente le agregué lo que es el sistema electoral en vez de pobreza, porque son dos, el tema de pobreza eso sí es muy variable, no hay nada que se pueda relacionar, pero lo que es Venezuela, Estados Unidos, en homicidios, represión y sistema electoral, pues aquí lo van a encontrar, está en mi cuenta de X. Ustedes saquen sus propios criterios, incluso pues puse un par de tablitas que consulté, que este es el de violencia en Venezuela, un comparativo del 2021 al 2023, que es del Observatorio Venezolano de Violencia, y son las cifras de violencia por arma, ¿no? Las personas que han muerto por armas, por esta falta de control de armas que existe en Estados Unidos, y van todos desde los cuántos tiroteos masivos, cuántos muertes masivas, heridos en los tiroteos, las muertes en los tiroteos, oficiales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tienen absolutamente todos los datos. En el caso de Estados Unidos, del 2014 al 2023. Y aquí hay un par de las ligas que consulté para poder hacer esta gráfica que les compartí al inicio, que la voy a estar subiendo. Miren, aquí el punto es que estos son datos duros, esta no es una opinión. Esto que está aquí son datos duros, datos verificables por las propias instituciones, no es una opinión, es lo que ahí está. La pregunta que nos tenemos que hacer todos es si aún teniendo en cuenta y aún conociendo los datos que podríamos no haber conocido antes, vamos a seguir opinando igual o si vamos a creer todo lo que nos dicen algunos medios o una ola importante de medios sin cuestionarlos. Esa es la pregunta. ¿Ustedes los van a cuestionar o no? Ahí están los datos, ahí están las cifras, ahí está la información. Ustedes quieren, siempre me gusta motivarlos a que ustedes vayan y busquen esa información, háganlo, es lo que vale completamente la pena.